En este domingo la palabra de Dios de la liturgia viene con un mensaje muy fuerte, con un mensaje con mucha lucidez, para que podamos abrir el corazón e interiorizar esa palabra. El mensaje es muy sencillo. Con demasiada frecuencia vivimos nuestra vida cristiana con satisfacción. Y eso no es malo, eso está muy bien. Pero también con la misma frecuencia nos ronda qué más puedo hacer, hacia dónde dirigir mi vida cada vez más desde la palabra de Dios. ¿Cuál es la alternativa que Jesús nos ofrece? Pues bien, a eso apuntan estos textos. Y como apuntan a esos textos, os pido que de verdad los escuchemos desde la profundidad de nuestro corazón, con la lucidez necesaria para poder encontrar una respuesta válida a eso que Jesús nos propone cada día. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y me fue dada la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y a su lado en nada tuve la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro ante ella es un poco de arena, y junto a ella la plata es como el barro. La quise más que a la salud y la belleza, y la preferí a la misma luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, tiene en sus manos riquezas incontables. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle:
ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. Casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura la vida eterna. La primera lectura del libro de la sabiduría, un libro escrito probablemente en Alejandría, esa ciudad de Egipto, de tanta cultura, de tanta crucijada de civilizaciones, en fin, todo lo que ha supuesto en la historia Alejandría. Pues bien, hay ese libro que se atribuye a Salomón, no, en fin, ni nada de Salomón, se trata simplemente de una recopilación de la sabiduría del pueblo de Israel que durante siglos fue cuajando y al final este libro es el resultado. Y este libro, este texto de hoy nos ofrece uno de los pensamientos más preciosos sobre la sabiduría. Y es una reflexión sobre cómo la sabiduría hace posible que el hombre viva cada vez más humanamente y se parezca cada vez más a Dios. Se supone que es un rey, como he dicho Salomón, y este rey se considera igual que todos los hombres, porque los reyes y cualquier ser humano nacen lo mismo que todos y mueren lo mismo que todos, como sucede a los animales. Pero lo que hace a los seres humanos distintos en la vida y en la muerte es la sabiduría, que es lo que compartimos con Dios. Y este don no solamente enseña a gobernar a los reyes, en el caso del texto, sino que nos enseña a vivir. Y es más importante que el dinero, que las piedras preciosas y que el poder. La sabiduría es la que nos hace vivir más allá de los valores que muchas veces existen en nuestro mundo y que nosotros le damos mucha importancia, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta de qué es lo esencial, y la sabiduría es lo esencial. La segunda lectura es de la carta a los Hebreos. Es uno de los textos más clásicos para hablarnos de la fuerza de la palabra de Dios. La palabra de Dios que como espada de doble filo penetra totalmente en nuestro interior. El hombre muchas veces puede autoengañarse, pero a la palabra de Dios no la podemos engañar. Y ella es la que nos descubre la profundidad de nuestro ser, para bien y para mal. Descubre nuestros sentimientos, descubre nuestras debilidades. Y por impulso de esa misma palabra podemos confiar en Dios. Por eso la palabra no es ni mucho menos una ideología, ni se proclama nunca en vacío ni en vano. El texto nos habla de esa palabra de Dios y podemos relacionarla perfectamente también con el primer texto de la sabiduría. Finalmente, el Evangelio de Marcos nos presenta un texto muy conocido. El joven rico y su pretensión, como la de todos, de heredar la vida eterna. Es cierto que es un texto demasiado homogéneo. Muchos han pensado que son varios textos los que se han unido para hablar del peligro de las riquezas y de la vida eterna. En este texto hay tres partes: la escena del joven rico, la dificultad para entrar en el reino de Dios y las renuncias de los verdaderos discípulos. Y todo viene rematado con aquello de que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Es verdad que todo el conjunto gira en torno a una palabra: el seguimiento. Es decir, para los que queremos o quieren seguir a Jesús, ¿qué es lo que se trata? ¿De qué se trata? No está hablando ni del voto de pobreza de los religiosos y las religiosas, ni nada de eso. Está hablando del seguimiento. Y el seguimiento, evidentemente, para tener un tesoro en el cielo. Y Jesús a este joven le va a proponer un camino, el camino de la radicalidad.
que implica renunciar a las riquezas que están sustentadas en la praxis y en la forma de entender los mandamientos que siempre ha cumplido. Es una llamada a hacerlo todo de otra manera, con sabiduría, a buscar no la seguridad en el cumplimiento formal de la ley, ni en las riquezas que nos dan una seguridad, y por lo tanto ese joven rico no tenía que preocuparse de nada más. Tenía riqueza, cumplía los mandamientos, ¿qué más se le podía pedir? Pero él no las tenía todas consigo, como nosotros muchas veces no las tenemos todas con nosotros. Y buscaba un camino nuevo. Claro, ahí las riquezas, poseerlas, amarlas, buscarlas, es un modo de vida que define una actitud contraria a la praxis del reino de Dios y a la vida eterna. ¿Cuál es la alternativa en este caso? La alternativa en este caso es seguir a Jesús en vez de los preceptos de la ley, que le han permitido ser un hombre rico. En la mentalidad judía, riquezas y justicia, un hombre justo era un hombre rico, iban muy unidos. Y es eso mismo lo que desbarata a Jesús para este joven en su planteamiento de seguimiento con radicalidad. Por eso tiene sentido lo que después le preguntarán los discípulos cuando hable Jesús de que es muy difícil que los ricos entren en el reino de los cielos, porque no son capaces de desprenderse de su seguridad personal, de su justicia, de su concepción de Dios y de los hombres. No solamente por las riquezas materiales, sino por todo su mundo de poder y seguridad. En una palabra, este texto viene a desestabilizarnos total y absolutamente de nuestras seguridades, a mover nuestras raíces para que encontremos a ese Jesús que nos mira a los ojos. Ese joven rico es una llamada a cada uno como hombre concreto a que le siga de una manera especial. Un criterio para todos desde la radicalidad y la sabiduría del seguimiento. Pero cada uno tiene que encontrarse con Jesús, con su mirada, para ver qué nos pide. Feliz domingo a todos. Vamos. El texto del libro de la sabiduría es un elogio a la prudencia y a la sabiduría. La sabiduría y el discernimiento son para todo el cristiano todo lo que necesitamos. El Salmo lo confirma. La carta a los Hebreos describe cómo actúa, penetra y juzga la palabra de Dios. Nos descubre, nada se oculta a ella. El Evangelio nos pone el ejemplo del joven rico. Él ha cumplido desde niño toda la ley. Jesús se complace y le invita a la perfección, a dejarlo todo, vender sus bienes y seguirle. El joven se entristece y se echa atrás. La riqueza lo ata. Jesús exclama: qué difícil para los ricos es entrar en el reino de Dios. Los discípulos le preguntan: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús le dice: Dios lo puede todo. Pedro defiende al grupo y le dice: mira, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y os digo que no hay nadie que haya dejado por mí y por el Evangelio casa o hermanos y hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, que no reciba ahora 100 veces más en este tiempo, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Esta escena podríamos estar viviéndola nosotros hoy. Jesús sigue invitándonos a seguirle. ¿Qué le responderíamos? ¿Qué le respondemos? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Feliz fin de semana. El Maestro nos pregunta: